No gastes pólvora en chimangos quiere decir no vale la pena tirarle un cartucho a un chimango porque después no lo vas a comer, no te va a servir para nada. Entonces la pregunta es ¿por qué tirarías gastando cartuchos a un bicho que no lo vas a poder aprovechar de ninguna manera? La pregunta es, este dicho cuando se aplica a nuestros dichos, a las cosas que nosotros comentamos o decimos, y a veces son cosas que comentamos con gran pasión, etcétera, ¿cuántas de estas cosas son una real pérdida de tiempo y de recursos? Me refiero a que en estos días estamos todo el tiempo girando alrededor de comentarios que, escuchá mi profecía de corto plazo que te voy a decir, no van a significar nada para Navidad dentro de un mes y un poquito más. Me estaba acordando que cuando nosotros éramos chicos íbamos a la escuela, había enfermedades y cosas así en el tema de la salud que hoy día no hay. Te voy a mencionar algunos con la idea de que al escucharlo vos vas a sacar algunos otros también. Por ejemplo, los sabañones. Yo nunca tuve, mis compañeros en la escuela primaria en Cipolletti, Río Negro, que hacía un frío bárbaro, sí. Los sabañones eran una especie de inflamación que se hacían básicamente en los nudillos de los dedos y en el borde del pabellón de la oreja, un enrojecimiento y que traía una picazón muy grande, que era una combinación rara entre frío, mucho frío, mala alimentación y mala higiene. Esa fue la razón que nosotros fuimos preservados de eso por la gracia de Dios cuando éramos chicos en casa, pero mis compañeritos, algunos de ellos, sufrían mucho con eso y vos los veías que se tocaban las orejas o los deditos, pobrecitos, los deditos rojos así, morados, eran los sabañones. Ya ahora hace mucho que ni escucho la palabra. También había tuberculosis, y es cierto que cuando éramos chicos la tuberculosis era el gran cuco que había por todos lados, era la época del auge de los sanatorios acá en las sierras de Córdoba y también en lugares como Mendoza u otras provincias, donde había lugares para que se recuperen los tuberculosos, con la idea de que se podían curar solamente tomando sol y descansando. Vos te das cuenta que eso médicamente no tiene mucho significado y la verdad es que la tuberculosis antes de la vacuna era realmente un monstruo que generaba terror en las familias. También de chico hubo tos convulsa. No me acuerdo si nosotros tuvimos, pero me acuerdo, los chicos en la escuela, siempre el eco era, el espejo era lo que pasaba en la escuela, ¿no? Y decía, no, fulano de tal tiene tos convulsa, o tos convulsiva también se la llamaba, o tos ferina o tos perruna, porque era un tipo de tos realmente que los daba vuelta a las personas que tosían, encima con esa sombra negra de la tuberculosis, la tos convulsa era como un ay, sí, sí. La otra cosa que anoté yo en mi lista acá era la poliomielitis. Ya es muy difícil que encuentres a alguien con poliomielitis. Creo que si vive todavía, ya es una persona mayor que yo, el último ser humano que vive en un pulmotor. La poliomielitis iba paralizando grupos musculares, por ejemplo, de las piernas, de los brazos, del cuello, y en algún momento podía tocar los pulmonares, y entonces en ese caso la persona ya no podía respirar, la ponían en un tambor donde quedaba la cabeza asomada para afuera y el pulmotor bombeaba sus pulmones, dándole presión de afuera permanentemente y esa persona quedaba condenada a, para vivir en un pulmotor. Para evitar eso se había corrido la voz de que el olor del alcanfor evitaba la poliomielitis y entonces muchos compañeritos míos de la escuela llevaban unas bolsitas de unos, como un saquito de té, que tenía alcanfor en su interior, con la idea de que el olor del alcanfor
eliminaba la posibilidad de contagio de poliomielitis. Era una idea mágica, sin duda, y efectivamente una cosa que ocurrió en el tiempo, y especialmente en este tiempo de nuestra vida, de las personas que hoy tenemos cerca de 70 años, que fue el desarrollo impresionante del sistema de vacunas, el descubrimiento de una vacuna tras otra. Por eso ahora algunas de estas cosas no se comentan más simplemente porque fuimos vacunados con vacunas que ni sabemos de contra qué nos protegen. Tenés vacuna la doble, la doble, triple, triple, doble y así, ¿no? Otra cosa que había antes era la fiebre tifoidea. Efectivamente producía muertes y que estaba ligado, como las enfermedades de cuando nosotros éramos chicos, siempre a condiciones también de alimentación y de higiene. Había la tiña también, cada tanto algún compañerito nuestro en la escuela tenía tiña, es decir, le salían manchas por ejemplo, en el pelo, era siempre una mancha en el pelo, por un hongo que lo transmitían los gatos, que pasaba a la raíz de los pelos, y entonces había algún compañerito, ponerle en el colegio, que tenía una ceja blanca, y eso era porque tenía tiña. Eso era una vergüenza porque para eliminar eso había que eliminar el hongo desde adentro y era un problema serio. También había escarlatina, varicela, rubiola, roceola, etc. Y no las quiero mencionar porque son enfermedades que eran cubiertas por un montón de vacunas que hay ahora y que nos protegen de eso. Entonces cada tanto hay algún caso de viruela, por ejemplo, que también había cuando éramos chicos, pero estas enfermedades que mencioné ya ahora no se las nombra. Hay un dicho en Eclesiastés 7, 21 y 22 donde dice: no prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. Aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros, y después nos dimos cuenta que nos equivocamos. Y ya no vamos a hacer un lío para ir a decirle: che, quiero pedirte disculpas porque yo dije de vos tal cosa y en realidad no era cierto y te pido disculpas, todo. A veces amerita la ocasión, pero a veces directamente la dejamos pasar, y entonces la lección de Eclesiastés es: entonces no prestes atención a todo lo que se dice. Hoy y mañana y pasado y esta noche está el debate y el domingo está el debate presidencial y vamos a estar todo el mundo dando atención a cosas, como te decía, que para Navidad no vamos a ni siquiera recordar, como la tiña. Y yo te animo, vayas preparándote para recordar que la Navidad recuerda que Jesús vino al mundo y que tenemos a Dios con nosotros. Te mando un beso.